Estamos al aire, ahora sí nos escuchamos. Sí, nos sí. escuchamos, es que estábamos con la música. Ustedes supieran la conversación que estábamos teniendo aquí con el Gonzalo Cuadra. Sí. Bienvenido, querido mío, ¿cómo Estamos estás? al aire, me encantó. Aire. Muchas gracias por la invitación de los martes. Oye, ya decidimos que en 2 semanas más vamos a estar hablando de ópera y deseo. Sí. A propósito de que la próxima semana, el viernes, se estrena Salomé, que voy a ir a ver, gracias a nuestros amigas del Municipal. Vamos a ir con la Lepina a ver Salomé. Y entonces voy a llegar ahí como con todo el deseo instalado. Es una ópera para la que se puede correr muchos ríos de tinta, mucha habla, mucha conversación. Es una ópera muy interesante porque además está basada en un texto muy interesante, de un personaje muy interesante, un compositor muy interesante, una circunstancia histórica interesante. La mezcla entre Strauss y Oscar Wilde y el relato mítico. Y el relato mítico, por supuesto. O sea, ahí tienen una triada. Sí. Estamos viendo si viene el Paolo Bartolomaioli. Estupendo. O la Cristina Hucke. Ojalá vengan los dos. Que pueden hablar desde puntos de vista distintos, complementarios. Puede ser muy interesante. Ahora, aprovechemos esa patita para decir que la Cristina es la regisseur. Claro. O la directora de escena de Salomé. Y ese es nuestro tema de hoy. Claro. ¿Quiénes son las personas que componen el equipo, además de los cantantes, para construir una ópera? Porque esta cuestión no es nada sencilla. No es nada sencilla. Esto es, o sea, cuando usted va a ver una ópera, usted ve la punta del iceberg. Claro. La punta del iceberg. Porque en realidad, bajo ello, hay mucha gente trabajando, es una industria, hay muchos oficios, profesiones, artistas de todo tipo. O sea, partamos vamos a hablar de la ópera más tradicional, por supuesto, porque también hay óperas, las óperas de bolsillo, las óperas, ópera performática. Vamos a hablar de la ópera más tradicional. Primero necesito un edificio. De algo como Salomé. Necesito un edificio, alguien tuvo que construirlo, y no es un edificio cualquiera, tiene que tener ciertas características, tiene que tener lugares para butacas, tiene que tener un escenario de medidas adecuadas, tiene que tener posibilidades de subir y bajar telones, esconder, hay escenarios muy modernos que permiten bajar escenografía, dar las vueltas, cambiarlas, volverlas a subir. Bueno, necesitamos primero un edificio. Luego, como decía el gran maestro Germán Droghetti, siempre recordado y nunca poco lamentado, necesitamos gente que habite ese edificio. No solo gente de administración, sino obras que habiten ese edificio. Y las obras tiene que haberlas compuesto alguien. Personas y personajes. Personas y personajes, por supuesto. Obras que tienen que haber sido compuestas. Y estas obras compuestas tienen que tener alguien que haya escrito la música, alguien que haya escrito el libreto, y para hacerla primero la obra. Siempre estamos hablando de óperas tradicionales, ojo. Entonces, partimos con por lo menos 2 personas. Sí, alguien que haya escrito la música y alguien que haya escrito el libreto. El libreto puede ser más de 2 personas, pueden ser 3, 4 personas. Hay óperas con bastantes libretistas. ¿Había compositores musicales que además escribían el libreto? Claro que sí. Tenemos 3 casos muy emblemáticos. Puedes citarte un italiano, alemán y francés. Esto como esos cuentos que había. Entraba al teatro municipal un alemán. Esos chistes ya no se pueden hacer. Depende del desenlace. Claro, este era un avión y había 3 personas. Claro, ya no se puede. Bueno, tenemos el alemán más emblemático al respecto, es Richard Wagner, que escribía sus propios libretos y la música. Sí. Italiano, Ruggero Leoncavallo, autor de Pagliacci, que escribió el libreto y la música. Francés, Héctor Berlioz, también, que escribía texto y música. Ay, me gusta Berlioz. Sí, un personaje muy interesante también. Bueno, entonces hay que escribir eso. Bueno, y está la obra. Pero la obra necesita de cantantes, una orquesta, necesita alguien que dirige esa orquesta, pero también necesita, y ni hablemos de gente que preparó los cantantes, vamos al momento. Pero las óperas están ambientadas en una circunstancia psicológica, histórica, paisajística, en un lugar. Pensemos, no sé, La Traviata. Está ambientada en el París de mediados del siglo XIX y tiene 1, 2, 3 actos, 4 actos, depende cómo lo dividas, y está ambientado en la casa de Violeta, en la casa de Campo, en la casa de Flora y vuelta a la casa de Violeta. Entonces hay una ambientación física, pero también hay ambientación psicológica. Y para recrear todo eso, se necesitan muchas personas profesionales que puedan hacer eso. Que son desde gente que haga vestuario, gente que haga escenografía, gente que haga el maquillaje,
gente que haga la utilería, o sea, estamos hablando de gente que haga carpintería también, o sea, hay un montón de personas al respecto que están armando eso. Hay gente que haga aspectos tecnológicos, si quieres poner cosas electrónicas en las pantallas LED, etcétera, gente que lo haga. Y se está haciendo automapping. Se ha hecho mucho mapping que es muy efectivo, da mucha impresión, ¿no? Cuando uno lo ve bien hecho, realmente es muy impresionante. Y además que si lo sabes hacer bien, simplifica un montón otras cosas. Sí, pero perdón que te interrumpa ahí, pero en Chile, no sé si hay otro, ahí tú me iluminas, hablemos de los talleres del municipal. Sí. Para poder sostener esto que tú estás contando. Sí. Un teatro, para poder sostener una temporada de ópera, necesitaba, hasta casi siempre, talleres que lo puedan realizar. Y el teatro municipal es ejemplar al respecto. Ha pasado épocas en que han habido unas crisis ahí, a veces gente que piensa que puede prescindir de ellos, que sí, que no, pero ellos son un lugar de sitial de honor en Chile. Gente que realiza en vestuario, escenografía, carpintería, realización escenográfica, o sea, hay especialistas notables en ese lugar. Y ahí llegamos a las personas que después dan vida a esa ópera, que son la persona que dirige la orquesta, la dirección musical, que eso va a ser encargado de dirigir la orquesta, a los cantantes, hacer lo que sería lo que usted escucha, todo lo que usted escucha en la ópera, pero también hay alguien que tiene que hacer la dirección de escena, y de ahí deriva hacia otras especialidades. La dirección de escena es cómo me planto frente a esta obra y qué mensaje quiero darle a ella. Cómo quiero que sea la puesta en escena. Si va a haber una puerta aquí, una puerta allá, desde cosas muy simples, hasta qué gama de colores me gustaría más o menos utilizar para esta obra. Por ejemplo, en Traviata me gustaría que partiéramos con colores muy iluminados y fuéramos, oscureciéndonos a medida que avanza la obra. Por ejemplo, me gustaría una lámpara enorme de lágrimas al comienzo de la ópera, y esa lámpara fuera bajando cada vez más, hasta que al final esa lámpara obstruyera el paso de las personas, por ejemplo, como la caída de la gloria hacia la... Es decir, todas estas ideas escénicas que tienen que ser llevadas a cabo por gente de diseño, gente de vestuario, gente técnica. Y algunas veces quien hace la dirección de escena además es escenógrafo o es vestuarista, claro. Entonces, las labores pueden ser separadas o puede ser una sola persona. Qué sé yo. Si es una sola persona, ¿qué cantidad de trabajo? Es mucho trabajo. Yo admiro mucho a la persona que hace todo, yo le llamo la gran Barbara. Actuaba, producía, por supuesto, cantaba, producía, actuaba, la gran Barbara. ¿Componía la música? Sí, también, ganó un Oscar. Sí, vean Gentle, por favor, que además, qué joya de película. Yo la vi cuando tendría 12, 13 años, porque más o menos la fecha del estreno, y me dijo cosas que a mi madre le ahorró horas de terapia en el diván. No sabe, yendo las cosas, bueno. A mí también me dijo un montón de cosas. Papa, can you hear me? Bueno, pero vamos. Pero va bien, vamos, Yento. Otro capítulo. Solo dedicado a Barbara. Entonces, claro, quien hace la dirección de escena tiene que tener un punto de vista frente a cómo va a ser la obra. Esto en realidad empezó a funcionar de esta manera a partir del siglo XX, porque antes las obras vienen con lo que se llama la didascalia, es decir, por ejemplo, Carmen, primer acto, y dice Plaza de Sevilla. ¿Esa es la didascalia? Claro, didascalia. Plaza de Sevilla. A un costado la fábrica de tabacos, al otro costado un puesto de guardia. Entra, qué sé yo, Micaela por la izquierda, entra por la derecha Carmen. Venía muy indicado, era como una gran guía de lo que tiene que verse y lo que... Había un guión muy claro que incluso cuando se hacían las óperas en otros lados, la editorial o el empresario llevaba este folleto para que se montara tal cual. Al punto que los cantantes a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX tenían ellos mismos el vestuario, es decir, por ejemplo, yo soy tenor y tengo mi ropa de Pagliacci, tengo mi ropa de Cavaradossi de Tosca, tengo mi ropa de Alfredo de Traviata y para el primero, segundo y tercer acto, porque era exactamente igual como se montaban en distintas partes del mundo, porque era la idea de quien había hecho la historia y quien había compuesto la música. Entonces era como la Traviata de... Y claro. ahí póngase aquí el nombre del regisseur.
No, y el revisor casi no existía, porque ya sabíamos lo que había que hacer. En el fondo, entonces el autor. Claro, había alguien seguramente que tenía que llevar a cabo esas indicaciones. Decía, chicos, por acá, entren por acá, bueno, tú entras, sí, yo sé cómo tiene que ser Carmen, yo sé cómo tiene que ser Violeta, etc. Eso fue siglo XIX, comienzo del siglo XX, y a comienzo del siglo XX, a partir de los festivales de Wagner en Bayreuth, de Wieland Wagner y otros personajes más, empezó a decir, no, yo no voy a hacer la obra tal cual se ha hecho durante décadas, sino que tengo ganas de que esta obra ahora hable de otra cosa. Y ahí empieza a surgir la figura de la dirección de escena como un co-creador de lo que está ocurriendo en la obra. Ahí tengo una pregunta, señor profesor. Por favor. ¿Qué tanta libertad puede tener un director o directora de escena? Bueno, parte como algo bastante sutil en algunos aspectos, un poco más radicales. En Bayreuth realmente los cambios fueron radicales, o sea, de la ambientación así de la roca, la Brunilda con los cascos y la coraza, a una ambientación donde había una piedra y trajes largos, no, o sea, fue muy radical en Bayreuth, pero cada vez fue produciéndose una distancia más grande en algunos aspectos. Y ahí viene la gran crisis que se produce en la Europa de hace un par de décadas, en que la dirección escénica empieza a tener más protagonismo que la dirección musical. De hecho, me acuerdo, el 2017, cuando yo recién estaba empezando a ver ópera, vi la Lady Macbeth de Lombardero. Claro, sí, la obra de Shostakovich. Ultra punky. Sí. Y claro, ella tenía una estética cyberpunk, entonces como que ahí me meto al bolsillo a Shakespeare. Claro. Como que o sea, sí, sostengo la historia, claro, pero la escenografía y el vestuario era absolutamente cyberpunk. Lo que pasa es que yo diría que hay dos posturas frente a la dirección de escena que me ha tocado ver, que es la dirección de escena que a partir de lo que está en la obra trata de quizá subrayar un mensaje que está en esa obra, que está marcado por algo, y tratar de expresar algo nuevo frente a una obra que se ha visto 27.000 veces. O sea, sobre todo Traviata, por ejemplo, o Carmen, o digamos, que uno la ha visto muchas veces, dice, ya, no, yo tengo otra visión. Bueno, de hecho... Disculpa, pero también hay direcciones de escena que me ha tocado ver, que no saben de ópera, no conocen la ópera, no están de dentro y tienen una idea preconcebida y la llevan a como de lugar frente a esa obra, causando una extrañeza profunda, ¿no? Una extrañeza profunda frente a lo que está ocurriendo. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el Met invita a un director de cine a dirigir una ópera. Ahora, el Met es bastante tradicional, pero por ejemplo hay países como Alemania que tiene una oferta muy variada y tú puedes ir a ver, volvamos a Traviata y Carmen, que la hemos citado tanto, una Traviata bastante tradicional en un teatro en una ciudad por ejemplo en Berlín, y 4 cuadras más allá, en un under, se está haciendo Traviata, en el cual durante toda la ópera, por ejemplo, voy a inventar, no es así, pero están completamente desnudos los cantantes jugando con una pelota que se la pasan de un lado para otro. Por ejemplo. Para eso son alemanes. Había una compañía de ópera que era Ópera Vertical, me acuerdo, que hacía óperas como en escalada. Con gente qué cansador, ¿cómo cantáis así? No lo sé. Había otra compañía que hacía ópera debajo del agua. Así, como en piscinas grandes, con unas escafandras con los micrófonos. O sea, está eso. Y pero eso ya es como un despliegue de técnica. ¿Sabes qué? Es que si hay suficiente oferta, pero si hay suficiente demanda en realidad, la oferta puede ser muy variada. Porque aparte, si no te gustaba esa, podías estar 4 calles más allá y verla no bajo el agua, sino como es. Pero hoy en día, hacer una ópera compuesta en escena tradicional, está siendo visto incluso como algo más contestatario, como el disco de Rosalía. Entonces puede ser mucho más contestatario de lo que puede ser. Bueno, pero la dirección de escena hace eso. Y tiene que dialogar con quienes hacen la escenografía, vestuario, porque además tiene que dialogar con esas personas, porque de ahí vienen otras ideas más. Por ejemplo, tú dices, me encantaría una, la lámpara que baje, pero de repente quien hace la escenografía te dice, mira, en vez de la lámpara que baje, ¿qué te parece si todo el techo va bajando y los va aplastando?
Ah, qué interesante. Mira, no había visto ese de así, pero yo veo un poco más allá de la idea que tú das y te puedo aportar en eso. Perfecto. Entonces, el trabajo mancomunado frente al diseño es un trabajo codo a codo, mano a mano, que para lograr a veces resultados muy potentes, muy potentes. Sobre todo con obras que permiten muchas lecturas. Sí. Muchas lecturas. De hecho, yo iba a traer el ejemplo de la última Carmen que se montó en el Municipal. Que el director de escena fue el Rodrigo Navarrete. Claro. Y yo tuve la posibilidad de, viste que el Municipal hace estos como conversatorios, en donde se explica cómo se hicieron. Entonces yo pude llevar ese conversatorio y aprendí un montón, porque estaba sentada con el Rodrigo Navarrete, con Ramón López, claro, que es la persona que está a cargo de la escenografía e iluminación, y la gran Loreto Monsalve, que amamos mucho. Vestuarista. De muchas cosas, entre otras el Municipal. Y claro, escuchar el intercambio entre ellos de cómo armaron y cómo a partir de... Porque, por ejemplo, en ese caso, Rodrigo Navarrete quería que quedara expuesta la violencia patriarcal en Carmen. Claro. Que está ahí en la obra. La obra termina con un femicidio, cierto, ¿no? Sí. Pero puedo, a partir de la puesta en escena, enfatizar eso, que esto es un femicidio, o puedo romantizarla, etcétera, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de la conversación donde el Ramón López decía, bueno, para eso nosotros quisimos hacer una puesta en escena más bien brutalista, ¿cierto? Muy dura, etcétera, y aprendí un montón de ese ejercicio de decir, claro, hay muchas versiones posibles porque en la ópera todo está hablando. Bueno, la obra de arte sobrevive en la medida que habla a los habitantes contemporáneos. O sea, si una obra no habla al habitante contemporáneo, se empieza a morir y queda ahí. Y por eso hay algunas óperas, hay otras razones también, razones económicas de la misma editoriales musicales, etcétera, de modas también. Hay muchas obras que van quedando en el camino, que van poniéndose anticuadas, muy anticuadas, y otras obras que sobreviven y siguen ahí hablando, porque tienen que hablar a la persona contemporánea. Entonces, a mí me gusta que las obras tengan una segunda lectura, una tercera lectura, sobre todo, y ahí voy a hacer un poco más, este es mi opinión muy personal, de personas que vienen del género lírico, aunque es cierto que cuando vienen de otro lado pueden aportar con cosas muy frescas. Pero tienen que escuchar un montón. Tienen que saber algunas cosas, sobre todo tienen que escuchar a la gente que sí sabe de ópera. Ojo, y otra cosa que es compleja es dirigir a cantantes, porque el cantante lírico es un personaje particular. Yo a veces digo que es como un electrodoméstico de altísima precisión, pero que le cuesta que tú lo muevas muchas veces, ¿no? Porque un electrodoméstico no lo va a estar moviendo, dicho de manera muy cariñosa. Pero hay cantantes líricos muy jugados escénicamente, qué sé yo. Entonces tú tienes que tener también la manera de cómo los vas a guiar para lograr ese objetivo. Hay veces hay que transar en algunas cosas, o hay veces que no. Es como un volantín que le das cuerda a cuerda, porque esta persona puede ir. Pero hay que tener cierta manera de poder dirigir, que no son actores, no tienen la formación de actores, pero tienen formación de cantante, que también tienen formación de actores, pero es un instrumento. También hay que tener cierto cuidado al respecto. Ya, vamos a dejar para después, porque vamos a hablar de la pasión. La pasión, del deseo. Pero hablemos en un par de semanas de cómo se forma un cantante. Un cantante lírico, perfecto. O una cantante. Perfecto. Es que me acordé de la diva de ensayo de ópera. Sí, bueno, la formación de un cantante lírico puede tener muchos caminos y ha cambiado a lo largo de los siglos. Sí, pero además, me decías tú, no me acuerdo quién me decía hace poco, la entrada de, por ejemplo, el mundo oriental a la ópera. Y lo que está significando en términos de niveles de competencia, en los dos sentidos de competencia, en como la capacidad que ellos están teniendo con su disciplina, etcétera, y luego lo que significa para Occidente que entre esta cantidad de gente ultra talentosa. Hubo dos momentos muy complejos le digo, para el mundo occidental de las artes musicales, que primero fue cuando cayó el muro de Berlín y cayeron estaban todos ustedes ahí. Claro, y teníamos unos talentazos y unas escuelas formadoras muy notables, y salen a Occidente y dice, espera, no sé si tenemos lugar para tanta gente buena, o sea, gente ya. Y el segundo gran punto es ahora con la entrada de, primero fue Japón, fue el primero que entró al mundo, pero la entrada de Corea y China, frente al mundo lírico, que es tremendo porque son miles y miles y miles, y hay gente muy buenos. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero no en 2 semanas más. No, porque tenemos El Deseo y la ópera. Sí. Con obras emblemáticas que hablamos recién, Salomé, o también Tosca, Butterfly. Bueno, el deseo es complejo, porque como se dice en Tristán y Isolda, el deseo puede ser muy subversivo,
Y por lo mismo debe ser controlado, y cuando no se controla puede ser castigado o puede haber circunstancias muy complejas. Bueno, vamos a hablar de todo eso en una próxima edición de este panel de ópera con Gonzalo Cuadra. Qué lujo tener a Gonzalo Cuadra en este programa. Pucha que nos gusta. Gracias, Gonzalo. Por favor. Nosotros tenemos que ir a la música porque vamos a hablar de Frankenstein. La película que viene Guillermo del Toro. Y ya la vimos, ya está. ¿En serio? Sí. Quédate a escuchar para que escuches nuestras razones de por qué nos gustó mucho. Vamos y volvemos.